Señor te bendiga, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este día maravilloso de reunión. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y dice el verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adorara a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. De acuerdo a la palabra de Dios, uno puede morir una sola vez y vivir para la eternidad. O puede morir dos veces, morir en su carne y morir en su espíritu, y ir a la condena eterna. Juan, en la isla de Patmos, observaba la revelación del Señor y pragmaba para las generaciones postreras de él que iba a haber un tiempo final, donde iba a haber una batalla sobre toda la tierra, y que se iban a confrontar dos generales, uno por el lado del reino de los cielos, representando la luz, y otro por el lado de las tinieblas, representando a Satanás. Y dice la Biblia que Juan observó ahí, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adorare a la bestia y a su imagen y recibe la marca, un factor de posesión y de posición. ¿Qué es esta marca? Juan también lo escribe y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, verso 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes. El sistema del anticristo no respeta y no tiene compasión. La piedad no existe, la misericordia tampoco. La bondad no es un género que lo representa, y menos el amor. Dice la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, si le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, dice la palabra, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Hace 2000 años parecía una cosa imposible de realizar, que toda persona sobre la tierra iba a tener una marca, y que esa marca lo iba a habilitar, no solamente para comerciar, sino para comprar alimento, para pagar sus medicamentos, para pagar sus servicios, luz, agua, gas, impuestos, obra social. Nosotros hoy, después de 2000 años de la obra de la cruz, nos damos cuenta que esto es totalmente fácil, a través de un código de barras y a través de un chips. Ya se está hablando de un chips puesto en la mano derecha, y la Biblia es clara
Dice en Apocalipsis: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adorare a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraban a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos la siguen. ¿Qué era lo que miraba Juan? Que iba a haber un tiempo sobre la tierra donde se iba a levantar un espíritu llamado la bestia, y que esa bestia iba a tomar todo el comercio del mundo entero. Eso la iglesia de este tiempo, la iglesia contemporánea, le puso el nuevo orden. Dice la palabra de Dios que nadie, absolutamente nadie, va a poder comprar ni vender. Pero la palabra para nosotros es clara. Dios nos avisa primero. Siempre Dios nos va a avisar, porque Él sigue cumpliendo la promesa que Dios le dio a Abraham: haré algo sobre la tierra sin decirle a mi amigo Abraham. Nosotros estamos notificados de esto. Siempre estuvo en la palabra. En estos tiempos, a mi entender, se levanta una guerra donde se va a confrontar las tinieblas con la luz. Este virus se mueve rapidísimo. Los médicos que escuchamos por los medios masivos de comunicación dicen que es tremendamente contagioso. Quiere decir que la muerte se está moviendo a una velocidad. Y nosotros como iglesia estamos hoy sobre la tierra, trabajando, parados en este proceso. Pero ¿cuándo empezó la guerra espiritual? ¿Cuándo empezó? Como dice el apóstol Pablo: mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores del aire. Quiere decir que lo que diseñó el hombre como sistema no salió de su mente, sino que salió de una mente querubínica caída, para poder controlar el mundo entero. Por eso vemos los grandes de la tierra que siempre están queriendo tener el control de todo, el control de las masas, el control de la economía, el control de la fortuna. Pero ahora viene una etapa sobre la tierra, donde la iglesia se va a confrontar, donde nosotros tenemos que movernos de una manera rápida. Y dice la palabra: y los violentos arrebatan el reino. Estos no son tiempos de paz, sino que son tiempos de violencia. Pero no de la violencia que conoce el hombre, no de la violencia de un hermano matando a otro hermano. No, yo no estoy hablando de esa violencia. Estoy hablando de las confrontaciones espirituales en las cuales la iglesia hoy está sumergida. Pero ¿dónde empezó esta guerra? ¿Dónde empezó? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el punto cero? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, los discípulos hasta ese momento estaban atemorizados en un aposento alto, orando, porque Jesús se les había presentado, les estuvo hablando 40 días y 40 noches, diciéndoles: quédense aquí hasta que reciban el poder de lo alto. ¿Dónde empezó el mayor movimiento espiritual de la iglesia? En una casa. ¿Dónde va a terminar el mayor movimiento espiritual de la esposa del Cordero? Dentro de las casas. Porque así como el Señor dejó la iglesia, de la misma manera la va a venir a buscar. Dice la palabra de Dios: y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Este es el tiempo donde ningún predicador dice no estar aparejado a la esposa del Cordero. Esta es la verdad. Se ha acabado el tiempo
Se ha acabado el tiempo de las confrontaciones humanas, de la lógica, de la razón, donde yo por doctrina considero esto y otro por doctrina considera lo otro, no que la teología acá, no que la teología allá. En 15 días el Señor desbarató todo argumento dentro del corazón de la esposa del Cordero. Y hoy, como un verdadero ejército de Dios, estamos todas las naciones, todos los predicadores del mundo, toda la iglesia de Jesucristo junto. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar a la iglesia. Yo no te voy a decir, iglesia, que Cristo viene esta noche, mañana a la mañana, pasado, o tal hora o tal fecha. No, yo no voy a caer en el error de los adventistas, que le pusieron día y fecha y hora a la venida del Señor. La palabra es clara, nadie sabe la hora, pero sí sabemos que estamos en el tiempo final por las señales que hay sobre la tierra. Dice la Biblia, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. Yo bendigo el espíritu de la iglesia, bendigo la unidad de ella en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo el concierto de la palabra. Hermanos, los animo, estamos en el tiempo de la evangelización mundial. Estamos en el último momento, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente esta señal sobre la tierra. Estuvimos casi 17 siglos confrontándonos a través de las lógicas, de cómo uno entiende la palabra y de cómo otro entiende la palabra. Y ahora cada predicador lo que está entendiendo es que tiene que evangelizar a mano izquierda y a mano derecha, porque este es el tiempo de la evangelización mundial. Ya no hay tiempo para fisuras, ya no hay tiempo para grietas, ya no hay tiempo para pérdidas humanas, sino que lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. Y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu Santo. Yo a través de este mensaje imparto sobre tu vida el poder de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en el tiempo de la unidad. Estamos en el tiempo de la llenura. Estamos en el tiempo de la grosura. Estamos en el tiempo de las maravillas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Una vez más sobre la tierra viene la llenura, alabado sea el nombre del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice la palabra de Dios que ese lugar tuvo el viento recio y se estremeció. Porque cuando cae la gloria de Dios a la tierra tiembla, porque reconoce la gloria. Dice la Biblia que ese grupo, esas personas, 120, que estaban destinados para cambiar la historia de la humanidad, estaban todos unánimes juntos. El poder del acuerdo. Una vez más viene el don del acuerdo sobre la esposa del Cordero. Una vez más comienza a fluir la comunicación y la igualdad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ahora en este preciso momento ya no existe la mega iglesia, ya no existe la iglesia pequeña, ya no existe el ministerio apartado, ya no existe el ministerio que está en las grandes ciudades. Ahora todos nosotros estamos dentro de nuestros hogares, todos nosotros estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque Cristo así ama, de esta manera ama. Alabado sea el nombre del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice la palabra de Dios que la gente se acumuló en ese aposento alto. ¿Quién fue el que los trajo? ¿Acaso alguien salió a comunicar que Pedro iba a predicar la palabra de Dios? No, absolutamente nadie salió de ese lugar, sino que ese lugar se estremeció, ese lugar tembló, la gloria de Dios descendió. Alabado sea el nombre del Señor, como está descendiendo sobre tu vida en este preciso instante. Yo te estoy diciendo que lo que estás sintiendo en tu cuerpo es la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recibe la sanidad divina, recibe la otorgación del cielo. Yo te estoy diciendo que la gloria de Dios está cayendo sobre tu vida, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que la gente se agrupó alrededor de ese aposento alto. Había más de 10,000 personas, se cuentan los hombres 3,500, sin contar mujeres y niños.
La gente comenzó a llegar a ese lugar. ¿Quién fue el que los trajo? La gloria de Dios. Esta gloria de Dios que de vuelta va a ser el poder de la evangelización. Porque ha llegado el momento que se va a evangelizar persona a persona, corazón a corazón, a través de estos medios. Y la gloria de Dios ya está en medio nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro recibe adentro y lo saca hacia afuera. Es el tiempo, pastor, de que saques todos tus elementos. Es el tiempo, pastor, que saques todas tus herramientas afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Yo llamo y convoco a todos los maestros de la tierra para que hablen claramente cuáles son los tiempos finales. Yo te levanto, maestro, tú que estás derramado en todas las naciones, para que puedas explicar al pueblo en qué tiempos estamos viviendo. Estamos viviendo el último tiempo histórico de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y una vez más, sobre esta señal, no va a haber hijos cargados de unción. Yo te estoy hablando de la gloria de Dios. Yo no te estoy hablando de algo transferido. Ese fue el fuego que encendió la mecha. Pero ahora viene el proceso, el gran proceso de la evangelización mundial, donde se va a manifestar un ambiente que nunca estuvo sobre la tierra. Porque así como la maldad se multiplicó sobre la tierra, así como la maldad se derramó, así se va a derramar la gracia y la gloria de Dios en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso te animo en este momento, no mires noticias de muerte. A mí me importa un rábano. Un verdadero comino me importa lo que es el virus. No me interesa. A mí lo que me interesa es el tiempo divino que hoy estoy viviendo delante de la presencia de Dios. Estamos haciendo y marcando la verdadera historia espiritual sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que los discípulos, cuando vieron la gente afuera, nunca habían visto tanta gente desde el tiempo que Jesús caminaba con ellos. Y salieron todos afuera hablando en lenguas. La gente estaba asombrada. ¿Por qué? Porque había egipcios, había romanos, había filipenses, había gente de todos los extractos y de todos los lugares. Y cada uno les oía hablar. ¿Qué les oía hablar? Los discípulos, por la gloria de Dios y por la llenura del Espíritu Santo, le estaba hablando en su propio idioma que Jesucristo es el Señor y que Él nos lavó con su sangre preciosa. Si tú por primera vez estás escuchando este mensaje, repite conmigo: querido Señor, yo te recibo como Señor y Salvador, y delante de tu presencia me arrepiento de todos mis pecados. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Pedro parado afuera, en plena gloria de Dios. Pedro parado afuera con toda la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que marca? Dice el verso 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues esto es la hora tercera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mira el mensaje que da este hombre. El primer mensaje de la iglesia de Jesucristo. Él se para afuera en plena gloria de Dios y detiene los tiempos de la sociedad, detiene los tiempos de la tierra y dice: ahora ha empezado la confrontación, ahora ha empezado la última guerra espiritual sobre la tierra y yo soy el principio. 2 hombres 8 siglos antes vieron esta guerra. Dice la palabra de Dios: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, dijo Joel en el capítulo 2, verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Qué fue lo que vio Joel? El derramamiento del Espíritu Santo a través del poder de la evangelización. Si nosotros evangelizamos y tomamos la tierra a través del mensaje de salvación, la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Dice la Biblia que Joel vio la llenura del Espíritu Santo en 2 tiempos. El primer tiempo, la lluvia temprana. El segundo tiempo, la lluvia tardía. En Medio Oriente, para cosechar el trigo tiene que haber 2 lluvias. La primera, cuando uno mete la semilla dentro de la tierra. Pero la segunda es cuando está casi el trigo maduro y se llueve para que el trigo pueda tener humedad y alcanzar la madurez. Quiere decir que Joel, él vio 2 puntos. Un punto de inicio y un punto de partida.
Pedro se para afuera y dice: yo soy la lluvia temprana. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué fue lo que profetizó él? Él dijo esto: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y dijo él: yo restituiré todos los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta promesa de Dios no es para la tierra, esta promesa de Dios es para el cielo, que cuando nosotros lleguemos a la tierra prometida, cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, Él nos va a restituir todo lo que nos sacaron en la tierra, toda la vida que nos sacaron en la tierra, toda la deshonra que nos sacaron en la tierra, toda la dignidad y la libertad que nos sacaron en la tierra. Él nos la va a devolver en el reino de los cielos, porque nos sentaremos a la mesa de nuestro Señor con nuestras ropas blancas y seremos presentados delante del Padre. Satanás no va a ser presentado delante del Padre, los demonios no van a ser presentados delante del Padre, la gente que no tiene a Cristo, que se ha burlado de la verdad del Evangelio, no va a ser presentada delante del Padre, sino que los hijos, los comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo de Nazaret, aquellos que en este tiempo hemos defendido y defenderemos la verdad del Evangelio, porque viene una guerra espiritual en la cual se va a corporizar sobre la tierra. Y mientras huyamos, vamos a ir predicando la palabra del Evangelio, porque la palabra de Dios es clara. Aquel que esté en los montes, cuando veas acorralada la ciudad, no bajes a él. Aquel que esté en el terrado, no descienda. Dice la palabra de Dios: y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y Joel dijo esto, capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré de mi espíritu, y después de esto derramaré de mi espíritu, en la lluvia tardía como en la temprana. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pedro se para afuera y dice: yo soy la profecía cumplida de Joel. Yo soy la lluvia temprana sobre la tierra. Yo soy la persona que carga la revelación y tengo sueños divinos. Por eso él dijo esto, Pedro dijo esto. Y esto es lo dicho. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, esto fue lo que dijo Pedro en su primer mensaje al mundo: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. El Espíritu Santo una vez más está siendo derramado. Hay cataratas del cielo que están descendiendo, no en forma de bocina, no es lo que está escuchando el hombre. Yo lo que digo es lo que está escuchando la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Las cascadas del cielo están descendiendo sobre tu vida. El poder de lo alto está descendiendo sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Tu herramienta del Dios viviente está siendo equipado por la gloria de Dios para poder llevar el poderoso mensaje del Evangelio. Pero no fue el único hombre que vio esto. 8 siglos antes Joel lo vio, pero 785 años hubo un hombre llamado Oseas que vio lo mismo. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día resucitaremos y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Vendrá a nosotros como lluvia, y como lluvia tardía y temprana a la tierra. Lluvia tardía y temprana a la tierra. Estas dos personas vieron exactamente lo mismo. Vieron descender el Espíritu Santo. Una era diferente, un tiempo diferente. Si hay algo que no puedes ahorrar, varón, mujer, es el tiempo. Y el tiempo se lo tiene que vivir, pero se lo tiene que vivir bajo la gracia y la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que Joel dijo esto, lluvia temprana y tardía. Oseas dijo esto, lluvia temprana y tardía. Cuando Dios a través de 2 hombres repite lo mismo, no es que esos 2 hombres se comunicaron por celular y le dijeron: ¿sabe lo que recibí? Y los 2 hablan lo mismo. No, ¿sabes por qué estás escuchando? Tierra entera, que todos los predicadores estamos diciendo: hay que recibir al Señor como Salvador, porque estás en el borde del lago de fuego y azufre, y la decisión es completamente tuya.
Nosotros libres estamos de tu sangre, porque en el momento que entregamos el mensaje del Evangelio, en ese preciso momento, tú te haces cargo de tu propio destino. Puedes seguir el destino divino como puedes seguir el destino del infierno. Dice la palabra de Dios en el Salmo 94, que un día de Dios son como 1000 años hombre. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice que 1000 años hombres son como un día de Dios. Estos dos hombres vieron cómo el Espíritu Santo se iba a mover sobre la tierra y como una lluvia que todo lo toca, que todo lo moja. Dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Pedro se para afuera y dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y él se identifica como el primer movimiento, la lluvia temprana. A 4 siglos para 5 después de la obra de la cruz. Es que como que tuvimos un remanso y un letargo cuando se acaba la persecución. Vinieron otras, pero no la romana. Y la iglesia se aquietó, dijo: bueno, a partir de hoy hago alianzas con la tierra. No, la iglesia no tiene alianzas con la tierra. No somos iguales a ellos. No pensamos como los muertos, no vivimos como muertos, ni hablamos cosas de muerte. Nosotros somos diferentes, porque estamos comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Somos un pueblo dentro de otro pueblo, que vinimos a visitar la tierra, nada más que eso. Vinimos aquí para encontrarnos con la verdad del Evangelio y volver a nuestra verdadera casa, la casa celestial donde está Jesucristo. Porque para eso es la fe. La fe no es para lo que se está viviendo, sino que la fe es para lo que se va a vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que la iglesia tuvo una revolución. La gente comenzó a convertirse. Un hombre parado afuera, simplemente un hombre como Pedro parado afuera, en 2 oportunidades, ganó más de 50,000 personas. Sí, 50,000 personas. La iglesia explotaba, la iglesia rebalsaba de gente. Y dice la palabra de Dios que llegó un momento que la misma iglesia en pleno avivamiento tuvo problemas. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 6, verso 1. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había tanta gente que ya no se podía distribuir claramente. Algunos comían y otros no. Había un desbalance en eso. Y mi pregunta es: ¿para qué está la iglesia sobre la tierra? ¿Para llenar el vientre de alguien o para llenar el espíritu de alguien? Dice la palabra de Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había tanta gente que Pedro, después de predicar, se ponía a servir las mesas. Mateo haciendo la comida. Juan corriendo detrás de los platos y los vasos. Y mi pregunta es: ¿para qué estamos sobre la tierra? Lo innecesario es verdaderamente inoportuno en este momento. Lo innecesario te roba el esfuerzo y el tiempo que hay que dedicarle a la evangelización mundial. Deja de hacer lo innecesario. Deja de entretenerte llevando esto, llevando lo otro. Nosotros estamos para predicar la palabra de Dios lo más rápido que se pueda en el nombre de Jesús. Deja de hacer, iglesia, lo innecesario en este momento y párate en lo que es verdaderamente necesario. Los discípulos entendieron esto ahí a poco, a breve, del aposento alto. Ellos dijeron: ¿para qué estamos sobre la tierra? ¿Para servir las mesas o para predicar la palabra de Dios? Deja de hacer lo innecesario, iglesia. Mira, estuvimos 17 siglos haciendo lo innecesario sobre la tierra. Y fue tan innecesario que Dios nos sacó del templo y nos metió adentro de nuestras casas.
¿Qué es lo necesario hoy, predicador? Que tú prediques. No es lo necesario que tú pagues la luz. No es necesario que tú construyas templos. Ahora, ¿dónde está tu templo? ¿Acaso no sigues predicando de la misma manera? ¿Acaso no estás predicando más gente que lo que has predicado en los últimos 30 años? Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de la gloria que viene sobre nosotros. Lo inusitado. Dios te sacó de lo innecesario. Te has entretenido en todos estos últimos años para ver cuántos medios de comunicación puedes alcanzar, para ver qué relaciones o qué nombre importante es amigo tuyo. Eso ya no interesa. Eso ya no importa. No importan tus relaciones eclesiásticas. Lo único que importa es el poder del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Lo único que importa hoy es que en este día tú puedas llevar una persona a los pies de Jesucristo. Eso es lo necesario. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor te envía. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. Ese fue el deseo del Señor. Este es el deseo del Señor. Y ese será el deseo del Señor siempre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puedes bautizarlo en tu maravilloso bautisterio que si te salió $2 millones, no hay problema, bautizar a la gente adentro de una bañera. No puedes llegar vos, deja que la familia bautice. Ha llegado el tiempo de la madurez para la iglesia. Ha llegado el tiempo de la madurez y la no dependencia del ser humano. Antes todos los ministerios eran pastorcéntricos. Ahora llegó el tiempo de que toda la iglesia del Cordero, toda la iglesia de Jesucristo es completamente cristocéntrica. Cristo, 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 Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te va a usar, iglesia. Dios te va a conmocionar el espíritu en este tiempo, porque la gloria de Dios está sobre tu vida. Vas a ser tú la que vas a bautizar. Vas a ser tú la que vas a casar. Vas a ser tú la que vas a ser tú la que va a hacer milagros, prodigios y señales. Dice la palabra de Dios que los discípulos dijeron esto: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No es justo que nosotros, predicando la palabra de Dios, nosotros le saquemos tiempo al alimento espiritual para ir, servir y la mesa, porque eso no es importante. Pero busquemos, dice, ellos dijeron, busquemos 7 personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Acaso la llenura significa santidad? No. Los más grandes errores los he visto cometer en todos los años de ministerio que tengo, en plena llenura. Eso no evita la caída. La gloria no evita la caída, sino que la gloria es la que te levanta cuando estás caído. Yo te levanto en el poder de Jesucristo de Nazaret en este tiempo, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que los 11 apóstoles dijeron, nosotros nos dedicaremos a la palabra de Dios. Búsquense 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llenos? Llenos de revelación, llenos de percepción, llenos de don de ciencia. Eso era lo que estaban buscando. ¿Para qué? Para que cuando cayera la gloria de Dios y ellos estaban sirviendo a la mesa, se detuvieran y adoraran al Dios viviente. Porque eso es lo importante en este tiempo. Lo importante no es el alimento. Lo importante no es tener o no tener. ¿Qué importancia tiene hoy $1 más? Si todo se va a caer, todo se va a destruir. El verde va a cambiar de color. Va a ser una moneda completamente virtual. Eso es lo que viene. Y a menos que no tengas el chip en tu mano, nadie va a poder comprar y vender. Esta es la mayor confrontación que tiene la iglesia de Jesucristo en toda la historia. Por eso Dios nos cargó. ¿De qué nos cargó? De una poderosa revelación que el apóstol Pedro no la cargó, porque hoy la iglesia se confronta con la maldad como nunca hubo sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo no tengo tiempo para perder para servir a las mesas. Yo tengo que dedicarme a la oración. Tengo que dedicarme a orar por las personas, a atender sus corazones. Tengo que dedicarme a enderezar caminos torcidos. A eso me tengo que dedicar. Yo me tengo que dedicar al poder de la palabra. A eso me tengo que dedicar. Y dice la Biblia, y agradó la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y dice la Biblia, en Hechos capítulo 6, verso 8,
y Esteban lleno de la gracia y del poder, y Esteban lleno de la gracia y el poder, hacía grandes prodigios y señales. Prodigio es un evento que produce nuestro Padre Celestial sobre nosotros para irrumpir el mundo natural. Cuando aparecen los prodigios es porque Dios termina una era y comienza otra. Y este es el ambiente de prodigios que viene sobre la iglesia. Este es el espíritu y el carácter con lo cual nos vamos a mover en estos últimos tiempos del tercer día de Dios, donde la atmósfera de prodigios va a comenzar a fluir. Porque el prodigio no se puede explicar. Y si no, explíqueme usted cómo Jesús caminó arriba del agua. Y si no, explíqueme usted cómo Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración. Cómo multiplicó panes y peces. Dice la palabra de Dios, y Esteban lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron, porque hacer lo bueno es incorrecto para el mundo. Decir la verdad es incorrecto para el mundo. Cuanto más corrupto, más mentiroso y más asesino sos, mejor. Ahí donde te vienen las grandes fortunas. Tu iglesia no te puedes comparar con un Bill Gates. Tu iglesia no te puedes comparar con un Soros. Tu iglesia no te puedes comparar con la corona inglesa. Pero tenemos que orar por ellos. Sí, ya oramos y ya les predicamos y no quisieron recibir el evangelio. No lo quisieron recibir. Por eso Dios no cambia lo que no quiere cambiar. Tenemos que darnos cuenta que ahora ha llegado el tiempo de ir sobre la gente anónima, sobre toda persona que verdaderamente escuche el poder del evangelio. Dios se cansó de esperar. Ya Dios no quiere convencer más, ni quiere mendigar a través de un mensaje de salvación en una iglesia semiconvertida. Ahora lo que Dios quiere es poner el poder del evangelio en una iglesia completamente comprometida con Él. Dios, un hombre, es un fundamento y es tan seguro como son sus principios. Los discípulos se pararon en lo que eran, en su identidad. Dios le había dicho, id, y ellos fueron. A breve del inicio de la iglesia, los apóstoles dijeron, no es correcto que nosotros nos dediquemos a esto, no es correcto. Sí es cierto, tenemos gente con hambre, sí es cierto, tenemos gente con dificultades, sí es cierto, tenemos gente que no tiene casas. Hoy la tierra está de la misma manera. La iglesia no está sobre la tierra para hacer asistencialismo. La iglesia está sobre la tierra para llevar la verdad divina. Porque a un pobre le podés saciar el vientre, pero ¿de qué vale si se va al infierno? Dice la palabra de Dios, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Buscad 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Por qué toda esta maniobra? ¿Simplemente para servir? No. Ellos tenían que servir dentro de la iglesia, tenían que actuar dentro de la iglesia, tenían que trabajar dentro de la iglesia. Si bien los ojos humanos veían que ellos le daban comida, servían a las mesas, pero los eligieron de esta manera, con palabra de ciencia, llenos de la gloria de Dios, para que en el momento que el Señor se presentara aún en las comidas, porque eso era lo que pasaba en este tiempo, eso era lo que sucedía en el tiempo apostólico. El Espíritu Santo venía, el Señor se presentaba y se mostraba a todos, y todo se tenía que detener. Por eso ellos, los 12 apóstoles, buscaron 7 varones llenos del Espíritu Santo. Nos hemos equivocado, hemos agradado al hombre, hemos escogido gente y tenemos gente dentro de nuestro ministerio que ni siquiera pueden tocar la puerta porque ni siquiera tienen la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo de revertir todo esto, iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Ha llegado el tiempo que empecemos a buscar personas llenas del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el verso 8 del capítulo 6 de Hechos, y Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios.
Señales es una cosa, milagros es otra, pero prodigios solamente se pueden hacer en atmósferas de gloria. El prodigio no se lo puede explicar. Y si no, explícame tú cómo hizo Jesús para caminar arriba del agua. Y no solamente caminó él arriba del agua, sino que Pedro caminó de ida hacia Jesús y de vuelta también. Sí, se hundió, pero no hay problema. Nadie se hunde con Cristo porque siempre Él te va a tomar la mano. Le hemos tenido miedo a los prodigios. Le hemos tenido temor a los prodigios y no hemos profetizado de ellos porque no estábamos seguros de lo que estábamos haciendo. Conclusión, no era ese tiempo. El primer día no fue el tiempo del prodigio. El segundo día no fue el tiempo del prodigio, sino que es en el tercer día. Porque bajo el poder del carácter del prodigio, la iglesia se va a mover bajo esta atmósfera. Ya hemos comenzado a movernos a través de los medios de comunicación. El prodigio que se está viendo alrededor de la tierra es que todos los predicadores del mundo nos hemos unido en un solo mensaje: llevar a la mayor cantidad de personas a los pies de Jesucristo. Ese es el prodigio. Ya nosotros dejamos las trafilas de nuestros teams, dejamos nuestra identidad de cada casa y ahora nos unimos todos en un solo mensaje. Cristo viene a buscar a su iglesia y es necesario que tú recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. En eso está toda la iglesia mundial hoy y no nos interesa otra cosa. Dice la palabra de Dios que Esteban haciendo prodigios. ¿Qué es el prodigio? Algo que irrumpe en la naturaleza y rompe sus principios. Ese es el prodigio, donde todo se detiene y donde el prodigio manda. Si hay una cosa que le tiene temor al mundo de las tinieblas, es una persona cargada con prodigios. Por eso a Esteban lo atacaron. 14 años tenía Esteban cuando comenzó a trabajar para el Señor, lleno de prodigios. Y por causa de esas señales lo acusaron injustamente. Y dice la Biblia, entonces todos los que estaban sentados en el concilio fijaron los ojos en Esteban y vieron el rostro de un ángel. Cuando decían que era un demonio, cuando decían que era esto, cuando decían que era lo otro. ¿Qué cosa no dijeron de ti, pastor? ¿Qué cosa no dijeron de ti, mi hermano, mi hermana? ¿Qué cosa no dijo tu familia cuando te entregaste a Jesucristo? Todos se burlaron, todos se rieron. ¿Por qué no se ríen ahora? ¿Por qué no se burlan ahora cuando la muerte está caminando por las calles? Y no saben cómo detenerlo. Sí, nosotros sabemos cómo detenerlo. Orando, intercediendo, reprendiéndolo en el nombre de Jesús y la muerte pasa de largo. Nosotros sí sabemos. Nosotros tenemos el antídoto. Nosotros tenemos la vacuna. La vacuna se llama Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote le dijo, ¿es esto así? Y Esteban comenzó a hablar. Y comenzó a hablar de Abraham. Y comenzó a hablar de Moisés. Todos los ojos estaban puestos en él. Esteban había sido labrado en el yunque. Él en ese momento tenía que hacer una espada. Dios escogió a Esteban para ser el primero. Eso es lo que es un padre. El que va delante de todo, el que le pone el pecho a todo. En esta área no fue Pedro escogido. No fue ninguno de los apóstoles, no fue ninguno de los 120. Sino que fue un joven de 14 años escogido por Dios para ser el primero que iba a marcar a la iglesia del tercer día y que iba a decir, este es el carácter. Con este espíritu ustedes van a pelear en el año 2020. Bajo este factor. Y en esta condición ustedes van a ir a la guerra. Porque es cierto, iglesia. El anticristo está caminando sobre la tierra. Es cierto que los tiempos están cumplidos. Y que la bestia está suelta. Y que a breve y a poco los sistemas económicos van a ir hacia un nuevo orden mundial. Es cierto. Y nadie va a poder comprar ni vender. A menos que tenga la marca. Y la marca es un chip impuesto en la mano derecha. Ya salió eso a conocimiento masivo mundial. Nosotros no podemos llevar esa marca. Y cuando nos neguemos a esa marca nos van a decapitar.
van a hacer guerra contra nosotros. Y la única manera que vamos a poder confrontarlo es en esta atmósfera de prodigios. Dice la palabra de Dios que lo último que dijo Esteban en Hechos capítulo 7, verso 49, dijo él: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y dice el verso 51, que él, mirando a todo ese Sanedrín, dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban era una persona que no estaba involucrada con el Señor, estaba completamente comprometida. A él no le interesó dónde estaba, lo único que le interesó fue dar la verdad de lo que Dios le estaba diciendo. Eso es una persona que tiene no una intención, sino que ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia hemos estado en los foros más altos de las autoridades de la tierra? Si tú fuiste al Vaticano y no le dijiste idólatra, tú estás en pecado porque omitiste una verdad. Si tú estuviste frente a un presidente pedofílico, pornográfico, degenerado y masón y no le marcaste el tanto, yo te quiero decir que tú estás en pecado porque omitiste y te involucraste y te bañaste con los pecados de esa persona porque no le dijiste la verdad. No me vengas a decir con laureles porque yo soy amigo de este y yo soy amigo del otro. Pura basura en este momento. Es tiempo de que te arrepientas. Es el tiempo del arrepentimiento y que te vuelvas a Dios bajo este parámetro. Esteban con 14 años, había hombres de decisión y hombres mayores dentro de las filas apostólicas. Sin embargo, el Señor escogió a esta persona. Verso 54 del capítulo 7 de Hechos. Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ese es el peso de la verdad. Ese es el precio de la verdad. Y dice la palabra de Dios en el verso 55. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. De repente, después de haber confesado la palabra delante de los hombres, de repente, después marcado su posición de santidad y haber marcado el pecado a toda la cúpula de gobierno de Israel, él entró en una revelación, él entró en un estado de prodigio, en una atmósfera de prodigio, que solamente lo lleva a la gloria de Dios. Algo que como iglesia no hemos hecho y que vamos a tener que hacer en este tiempo, porque nos acostumbramos a ir a recibir a un lugar y que un hombre nos imponga la mano. No estoy hablando de transferencia de unción, estoy hablando de tomar la gloria de Dios directamente del trono del Señor. Eso era lo que había hecho Esteban. Dice la palabra de Dios que estando en medio de esa guerra espiritual, porque era la única persona consciente de Cristo, los demás eran todos enemigos, gente manifestada y poseída por demonios. Por eso crujían los dientes como animales, dice la palabra. Él tuvo una puerta abierta. Miren qué momento para experimentar una atmósfera de prodigio. Juan también la experimentó en Patmos, dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y después de esto miré y aquí una gran puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí,
como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice la palabra de Dios que Juan vio una puerta abierta en el cielo y que de repente el Señor le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice que al instante él estaba en el Espíritu. Dejó su cuerpo, no murió. Su cuerpo seguía latiendo y respirando, pero él se fue al reino de los cielos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él tuvo esa puerta abierta, esa puerta dimensional que solamente la da la atmósfera de gloria, bajo un don que se llama prodigio. Dice la palabra de Dios que se fue al cielo. La gente en la tierra estaba crujiendo los dientes, su cuerpo estaba parado, pero su espíritu estaba con el Señor. El Señor lo llevó al trono, porque Él dijo: he aquí, veo el cielo abierto. Y cuando tú puedes ver la gloria de Dios y oír sus palabras, tú ya estás parado en el Espíritu, iglesia. Dice la palabra de Dios que Esteban ya no escuchaba el crujir de dientes, ya no escuchaba maldiciones, ya no tenía opresiones, sino que estaba en la presencia, dice, en la gloria de Dios, y vio a Jesús. Y ahí se entabla una conversación. Lo sé por experiencia que esto es así. Si yo no dijera a través de este medio que esto no es así, mentiría. Esto es así. El tiempo se detuvo. El ambiente se detuvo. Los colores se volvieron brillantes. El dolor de respirar se terminó. La angustia, el cansancio, todo se acabó para Esteban. Y él comenzó a conversar con el Señor. Y el Señor le hablaba de algo, de tener una oportunidad, de marcar el nuevo carácter de la iglesia, el nuevo tiempo para caminar por encima de escorpiones y serpientes. Esteban fue invitado a ser el primero de miles y miles de cristianos, porque viene la persecución. Y como yo creo, nosotros nos vamos antes, pero hay de aquellos que queden. Hay de aquellos que queden. Dice la palabra de Dios que Él volvió al cuerpo y Dios le dio a escoger seguir viviendo físicamente sobre la tierra y trabajar en los prodigios que muy pocos vieron solamente en la vida de Esteban y 2 o 3 apóstoles más, o ser el primero, una puerta abierta y marcar la gloria de Dios para la iglesia del tercer día. Y dice la palabra en el verso 56, lo voy a leer desde el 55, así podemos ver todo en contexto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Se puede ver. Nosotros en este tiempo, no en otro, comienza la gran visión
tú y yo vamos a ver la gloria de Dios en la tierra. Y esta gloria de Dios es la que nos va a llevar al cielo cuando escuchemos la voz de mando, la voz de trompeta, la voz de arcángel de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí. Le llamó la atención a todos los que estaban escuchando. Esteban era judío y sabía lo que iba a pasar si él hablaba. Y ahí estaba todo el Sanedrín con el espíritu del anticristo. Si hablas, te matamos. Hasta acá llega tu vida. Y Esteban dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él sabía que en el momento que dijera esto, su vida terminaba ahí. Él con 14 años, cuando Dios lo invitó, ¿a qué lo invitó? A ser el primer mártir de la iglesia de Jesucristo. Ser la cabeza de playa, el desembarco. Él tenía todo puesto para ser uno de los más grandes apóstoles de la historia. Pero él prefirió derramarse para que sea multiplicada en la generación siguiente. Dice la palabra de Dios: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetiendo a una contra él, el Señor le propuso en el trono: si tú quieres, yo me voy a derramar sobre ti y sobre la persona en la cual pusieran tus ropas, ese va a ser el doble que tú. Tú puedes serlo sobre la tierra. ¿Quieres seguir viviendo? Yo te dejo ahí en medio de la iglesia. Pero si tú me das tu vida y te confrontas contra el espíritu del anticristo, yo te recibo en mi gloria. Pero lo que tú dejes sobre la tierra va a ser el enemigo más letal para las tinieblas. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Cómo murió Esteban? No fue ahorcado, no le cortaron la cabeza, sino que le ataron las manos, lo desnudaron completamente y tomaron piedras. Imagínate él cómo entregó su vida al Señor. Y era un niño. Dice la palabra del Señor: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Él estaba esperando una piedra tras de otra, en la cara, en el cuerpo, en el rostro, en los ojos, en la boca. Ellos apuntaban bien, porque la religión es así: apunta bien y tira a matar. Y dice la palabra de Dios que él estaba esperando. Le tomaron la ropa, lo ataron, lo pusieron en el suelo y comenzaron a apedrearlo. Pero él necesitaba ver. ¿Qué necesitaba ver? Dice la Biblia: y un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Piedra tras piedra, esperando para ver cómo su ropa marcaba
a ese hombre el que lo iba a suceder. Saulo se convirtió en Pablo, uno de los más grandes apóstoles de la historia de Jesucristo. El hombre que llevó la palabra encapsulada que tenía Israel a todas las naciones. Todo bajo un carácter. El carácter de una persona llevando la gloria y el prodigio del Señor para marcar el final de todos los tiempos. Este carácter ya nació y está dentro de la iglesia. Y este carácter es el que tú tienes que levantar en tu corazón para los días que van a venir en este tiempo. Padre del cielo, venimos a ti en el nombre de Jesús para que tu gloria esté sobre cada uno de nosotros y que sea esa gloria la que marque nuestro perfil y nuestro carácter. A partir de hoy, Señor, nosotros renunciamos a todas las cosas innecesarias. A partir de hoy, Señor, renunciamos a la palabrería. Señor, a partir de hoy, renunciamos al asistencialismo. Señor, a partir de hoy nosotros renunciamos a las cosas que nos llevó la religión a perder tanto tiempo sobre la tierra. Señor, a partir de hoy, nosotros hacemos pacto contigo. La Iglesia Mundial hace pacto contigo de llevar el poder y la palabra del Evangelio a toda criatura sobre la tierra. En el nombre de Jesús, que el Señor, Iglesia, te use en este tiempo. Que el Señor, Iglesia, te ilumine. Que el Señor, Iglesia, te dé el poder y la fuerza y la gracia bajo este carácter. En el nombre de Jesús. Amén.